Salud y paz en Jesucristo, mi amado Señor. Hoy quiero hablarles acerca de la iniquidad, que también es conocida y aparece en las Escrituras como maldad. Esta macolla o tronco del cual nace el pecado. Es el causante de impulsar a las concupiscencias y de mover todo lo que sea necesario para que aflore el fruto del pecado. De tal forma que ya de antemano le estoy diciendo que el pecado es diferente a lo que es la iniquidad. La iniquidad es más profunda, es mayor y origina el pecado. El capítulo 34 del libro de Éxodo habla de esto. Moisés, cuando está próximo a celebrarse el pacto de la ley, prepárate 2 tablas. Y sale y la gloria de Jehová pasa frente a Moisés y él empieza a clamar. Y una de sus clamaciones, que es lento para la ira, largo en misericordia, tú que perdonas y que borras la iniquidad, el pecado y la rebelión. Él hace esta distinción. Moisés, profeta, hablando por el Espíritu. El Espíritu nos enseña que la rebelión es una cosa, que la iniquidad o maldad es otra cosa y que el pecado es diferente a la iniquidad. ¿Y por qué la importancia de conocer y entender esto, mis queridos hermanos? Porque la iniquidad, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 59, ha venido a constituir un muro entre Dios y nosotros. Si la iniquidad no es quitada, no es limpiada, difícilmente conoceremos más a Dios, difícilmente la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas o a través de nuestras vidas en favor de otras personas, porque hay un muro espiritual. Esta iniquidad existe en la vida de los discípulos de Cristo. Bueno, antes de ser discípulo, esta se adquiere como una herencia espiritual y ya les estoy diciendo qué es. La iniquidad es una herencia o una simiente espiritual que Satanás introdujo en el espíritu del hombre desde el pecado que ocurrió en el huerto del Edén. Luego, además de esa iniquidad o maldad inicial, la iniquidad que se ha venido sumando y pegándose como en capas, en la iniquidad nuestra que ha venido del huerto del Edén, repito, la de nuestros ancestros se van adhiriendo, va creciendo, y además la que es producto de nuestros pecados y que atraen maldiciones, se van también adhiriendo a la iniquidad que mora en nuestro espíritu. Mira, la Escritura dice que el pecado mora en la carne, como dice en el libro de Romanos. La rebelión es un asunto del corazón del hombre en la que se opone su voluntad a reconocer la ley de Dios. Pero la iniquidad es un asunto de naturaleza espiritual que yace en, vamos a decirlo de esta manera, en el ADN de nuestro espíritu. Y por eso dice Dios, Moisés, que Dios perdona, Él puede borrar, hoy día Jesucristo puede borrar la iniquidad, puede borrar el pecado, puede quitar también la rebelión de nuestro corazón. Y no solamente lo afirma en el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento confirma esta realidad que no obstante de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, de que le hemos recibido, de que creemos en Él, lamentablemente tenemos que luchar internamente contra esta simiente espiritual, que es la que hace que en muchos hermanos, a mí me ocurrió, y estoy luchando también con ella, en la que hay cosas en nuestras vidas de que parece que son muy difíciles de vencer. Es decir, vamos a las congregaciones, a los ayunos, a las vigilias, oramos, leemos las escrituras, tenemos una dinámica y una disciplina cristiana, pero a pesar de eso,
hay cosas que parecieran no querer desarrollarse. ¿Por qué a veces tiendo a decir una mentira? ¿Por qué a veces adultero en mi corazón cuando veo a ciertas personas? Aunque no lo digo y no lo aparento, pero es una lucha interna. Algunos no pueden dejar de chismosear, otros no pueden dejar de criticar, otros tienen un apego a la vanidad de la vida, a la fama, al engaño de las riquezas. Cada quien tiene su fama, otros tienen adicciones a ciertos vicios de beber, escondidas, otro a drogas, otros no pueden, les resulta muy difícil escapar de la masturbación, de la pornografía, etc. Es decir, hay cosas con las que las personas viven luchando. Es un impulso que, gracias al Espíritu Santo, en algunas veces logra contenerlo, pero otras veces es imposible no pecar y nadie puede decir, no, yo no hago eso. Porque el que diga que no peca, como dice la primera carta de Juan, el tal es un mentiroso. Y se dice que no ha pecado nunca, entonces hace mentiroso a Dios. Porque entonces Dios perdió el tiempo. Este plan de salvación con Cristo no era necesario porque había un tipo súper santo como tú que nunca ha pecado. Mi hermano, esto es tan real en la vida de los creyentes que en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, pues teniendo tales promesas, limpiémonos, dice Pablo, hablando por el Espíritu, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero ¿cómo es esto, Pablo? Si tú le estás hablando a la iglesia de Jesucristo que está en Corinto, todos discípulos de Cristo. ¿Cómo es que tenemos que limpiarnos de carne y del espíritu? ¿Es que acaso Cristo no nos limpió de pecados cuando le recibimos y creímos en Él con todo corazón? Porque Pablo entendía que hay una contaminación en el espíritu que debe ser atacada. En la primera carta también de Juan, en el capítulo 9, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios en su gran misericordia, dice la Escritura, esta que acabo de citarles, Él está siempre dispuesto, repito, por su misericordia, y va a ser fiel en no tener problema en perdonar nuestros pecados. Pero la parte que viene a continuación, que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, se refiere a limpiarnos de toda iniquidad. Es decir, yo no tengo problema en perdonarle sus pecados, pero lo que yo realmente quiero, dice Dios en su palabra, es que ustedes sean limpios de iniquidad o de toda maldad, para que así ustedes no pequen y no tengan que venir a confesarme sus pecados, porque ya están limpios de aquello que causaba la comisión de los pecados. Dios quiere ir más allá de que tú estés lidiando con lo superficial que es el pecado, que hay que pelear contra ellos, pero hay algo escondido que trata de encubrirse, de que la gente ignore, y es la iniquidad o la maldad que produce el pecado. Por eso dice la Escritura, repito, yo les puedo perdonar sus pecados, pero realmente quiero es limpiarlos de toda maldad para que esos pecados que yo les perdoné no los vuelvan a cometer, porque ellos tienen su origen allí, en esa maldad. Y con esto también el Señor nos indica ya, y esto que le estoy diciendo es una fórmula espiritual para limpiarse de la iniquidad, la confesión de pecados. Pero precisamente en el momento en que pecamos y el Espíritu Santo nos convence de pecados, nos sentimos, reconocemos que pecamos, nos avergonzamos y vamos al arrepentimiento acompañado de la confesión al Señor, Él nos está enseñando también que este es el momento preciso para que tú y yo, en esa reflexión, en ese reconocimiento, nos preguntemos, ¿y por qué yo cometí esto? ¿Por qué pequé de esta manera? ¿De dónde salió esto? Para que te
metas en lo profundo a encontrar la raíz de dónde está el problema, por qué pecaste en torno a este tema, o por qué ese pecado es tan recurrente en tu vida. Pero bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando que yo no puedo dejar de pensar en esto? ¿Por qué yo no puedo dejar de sentir esta amargura? ¿Por qué yo no puedo dejar de criticar? ¿Por qué no puedo dejar de decir groserías? ¿Por qué no puedo dejar tantos pecados y obras de la carne que hay? Y el Señor, previa confesión de pecado, te va a llevar en ese momento es que tienes que hacerte las preguntas del pecado, porque de la iniquidad uno casi no se acuerda cuando uno no peca. Pero cuando uno peca, es que uno se siente avergonzado y empieza a pensar, ay, de otra vez, volví a rodar, ¿qué pasaría? Dios mío, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, precisamente eso hago. Es una lucha interna. De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu de Dios, esto no ocurre siempre apenas confesamos a Cristo. Esto lo podemos predicar después para no complicarnos. Pero cuando viene el Espíritu de Cristo, cuando a nuestras vidas entra la palabra, entra la justicia de Dios y empieza a haber una lucha interna en el hombre o la mujer interior, en la que esa maldad que le encantaba alborotar la concupiscencia para tentarnos y hacernos pecar, parir el pecado, que antes estaba solito, ahora vino la justicia de Dios, la presencia de Dios a contender contra eso. Y se produce una lucha en la que la iniquidad, la maldad, la simiente de Satanás, quiere ganarse el alma. Y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios, vino a buscar a su alma que había sido secuestrada por las tinieblas. Y viene a dar contienda y a ganarse para que el alma ya no se incline a las insinuaciones, los impulsos, los deseos que genera la iniquidad, moviendo la concupiscencia y la concupiscencia moviendo la carne, sino para que el alma ahora se incline a Dios, para que piense en Dios y hagáis la voluntad de Dios, apartándose no solamente del pecado, sino venciendo y borrando, purgando la iniquidad. Así que cuando venimos a Cristo se produce una lucha interna entre nosotros. En la medida que vamos creciendo del conocimiento de Dios, nos vamos llenando más de luz. Y en la medida que tenemos más luz, que es más la presencia, la cercanía a la imagen de Jesucristo, en esa medida se van a hacer más visibles aquellas áreas escondidas de la concupiscencia que estaban ocultas. Porque dice la Escritura, como está en el libro de Efesios y en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que delante de la luz de Cristo nada puede permanecer oculto, todo va a ser expuesto. Así que mientras mayores niveles de luz, la iniquidad que estaba oculta en ciertas áreas de tu vida van a salir y ese combate va a ser más fuerte porque son las áreas de mayor resistencia que han querido separarte de Dios. Y el tema de este video es que entiendas la necesidad de que tienes que trabajar contra la iniquidad. Porque por mucho que estudies la palabra, por mucho que ores, por mucho que otros hermanos, los edificadores, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, tus mentores, te quieran dar lo mejor, por muy encantadores que sean los predicadores, es decir, muy hábiles para la predicación y con gran entendimiento y con gran sabiduría, mientras esté ese muro es muy difícil. Mira el orden con que camina Dios. Por ejemplo, en el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías, él dice, Jeremías, te he puesto, es decir, yo te acompaño y te doy autoridad sobre reinos y sobre naciones, para arrancar, derribar, destruir y arruinar. Y además de esto, también te doy autoridad y estoy contigo para que edifiques y para que plantes. Hay un orden. Dios sabe
que en la vida, en la conquista, en el vencimiento a que Él nos llama, usted no puede vencer si primero no tiene un equipamiento de vencimiento. Y ese equipamiento de vencimiento no va a tener lugar en tu vida si primero tú no derribas, arruinas, arrancas y destruyes lo que no es de Dios en tu vida. Necesito limpiar el terreno. Imagínate un fundo. Si compras un fundo y ese hato, ese fundo está lleno de maleza, de monte, de árboles inservibles, ¿qué tienes que hacer tú si quieres sembrar? Tienes que derribar, arrancar, limpiar, quitar las piedras, porque así en esas condiciones podrás sembrar en ciertas áreas, pero no vas a tener producción y finalmente todo ese monte se va a comer y va a dañar la cosecha. Así que Dios te dice, primero tienes que quitar la iniquidad para que luego edifiques, es decir, pongas el cimiento y sabemos que el principal cimiento, la piedra angular es Cristo, y sobre ese cimiento, bueno, tú tomas de las doctrinas de los apóstoles y los profetas que nacen también de Cristo y empiezas sobre eso a edificar tu vida dependiendo de tu compromiso. Y sobre esa edificación, después que edifiques, es que tú vas a plantar lo de Dios. Tú tienes que tener un fundamento, pero el fundamento no lo vas a tener puro, no va a ser eficaz, no va a ser fuerte si no has limpiado primero. Y la iniquidad es ese estorbo que tienes que quitar de tu vida completamente. Y igual se enseña en la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos. Estas personas que representan el camino, es decir, el camino es otro camino, el camino distinto al de Dios, que tú le sumas la palabra en un camino donde la persona no le interesa, no recibe la palabra, esto no es lo mío, y a pesar de que le hayas zumbado perlas maravillosas del reino, no la reciben o no la quieren. La de las piedras, mientras gente tenga fortalezas mentales, costumbres, refranes, estilos de vida que no quiere abandonar, esa palabra puede llegar, pero va a durar poco porque va a reinar un interés superior que son esas piedras que van a terminar haciendo morir lo que Dios te entregó. Todo esto, el camino, las piedras y los espinos, que representa el afán de la vida y el enamorarse, el gustarse las riquezas, terminan ahogando también lo que recibes de Dios. Por eso Dios te dice, se necesita un terreno preparado, fértil. Y un terreno preparado, fértil, es un terreno que está ya limpio. Y entonces allí tú podrás sembrar y cosechar al 30, al 60 o al 100 por uno, dependiendo ya eso es del compromiso de entrega de cada quien para con Dios. De allí que la iniquidad, hermano, debe ser tratada. Es fundamental hasta en la guerra espiritual. Usted no puede hacer guerra espiritual y todo en nuestra vida, todo es guerra espiritual. Usted ora y usted sabe que usted tiene oposición y tiene que vencer esa oposición para que su oración llegue al trono de la gracia. Porque si usted tiene rabo de paja, porque no ha limpiado la iniquidad, su oración tiene estorbo. ¿Acaso no dice la Escritura? Mire, papayito, usted me trajo una ofrenda, por ejemplo, una ofrenda de oración, déjeme ahí su ofrenda. Deja ahí presente la oración, pero yo no se lo voy a recibir, vaya a llegar las paces con su hermana. Eso es guerra espiritual. Y se le ocurra traerme una ofrenda aquí, porque aquí me van a venir a reclamar, epa, y qué pasó, porque le vas a conceder si no llevó tal pecado a la cruz del Calvario. Él no ha tratado con eso. Él no se merece ese nivel de crecimiento espiritual. Eso es guerra, mi hermano. Tú no puedes enfrentar al enemigo de Dios en una liberación o sacar a un hombre fuerte de una casa o de tu propia casa o de tu familia o del matrimonio si usted tiene rabo de paja. Pecados ocultos, producto de una iniquidad que ha estado trabajando, vicios escondidos. ¿Cómo vas a enfrentar, no, chico? Cuando vayas al juicio, porque es un juicio, la guerra espiritual tiene que ver con el juicio de Dios y la justicia de Dios. El Salmo 97 dice que el trono de Dios tiene sus fundamentos, sus columnas, lo que lo sostienen, en la justicia y el juicio. Así que Dios no hace nada
Su amor, su misericordia, su gracia está delimitada por fundamentos de justicia y de juicio. Él no va a decidir nada fuera de la justicia. Y para todo hace un juicio. Un juicio es una decisión, es una conclusión, es algo que Él dice que va a ocurrir dentro de su justicia. Eso es lo que Él protege. Por eso su eternidad se fundamenta en esto, en la justicia y en el juicio. Eso no es un reino caprichoso, de amiguitos, de que este es mío y sí, yo le permito lo que sea. No. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que va a juzgar Dios? Dios siempre va a juzgar es a la iniquidad. Porque es la iniquidad lo que se opone a su justicia. La iniquidad es todo pensamiento torcido, todo pensamiento que es contrario a lo recto, a lo perfecto, a lo bueno, a la justicia de Dios. Esa es la iniquidad. Y cuando Él ve que hay iniquidad, Él va y hace juicio contra eso, para pelear contra esa iniquidad, bien sea para que la persona se convierta, y si no quiere convertirse a Dios, entonces viene el castigo merecido. Uno de los castigos, por ejemplo, que prediqué en estos días en la radio, era el Salmo 37, que es el destino profético de los malignos o de los que hacen iniquidad precisamente. Si ellos no se convierten de su mal camino, el destino de ellos es que serán cortados de la tierra o que se van a ir secando como se seca la hierba verde. ¿Y eso va a ocurrir cuándo? Cuando Dios viene a visitar la iniquidad y consigue que ahí esa iniquidad no fue tratada y que la persona no quiere convertirse. A pesar de que Dios mostró su amor primero tratando de rescatarlo. En el libro de Éxodo, habla en el capítulo 20, verso 5, muy conocido, dice que Dios o Jehová visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto de que Dios visita la iniquidad significa es que Él viene a hacer juicio sobre estas personas, es decir, sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Porque ellos que practican iniquidad se oponen a la justicia de Dios y Él va a defender su justicia, su trono, a sus hijos y a los que caminan en integridad. Por eso Él visita, viene a hacer juicio. Y esto habla, para aclarar las cosas, de que el destino de los hijos no tiene que ser el destino de los padres que caminaron en iniquidad. Pues cuando revisamos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, dice que ustedes habrán escuchado el dicho de que los padres se comieron las uvas agrias, pero los hijos les dio de enteras, es decir, los hijos sufren las consecuencias de lo que hacen los padres. Sin embargo, Dios dice, pero esto ya no se dirá más, sobre todo desde Cristo para acá. Porque tanto el padre como un hijo, esas almas me pertenecen. El alma que pecare individualmente, esa morirá. Es decir, los hijos no estamos obligados, no es un formato irrompible el que yo tenga que vivir la misma maldición, la misma iniquidad o los mismos pecados de mis padres. No, Señor, porque por medio de la gracia en Cristo Jesús se nos da a cada uno en cada generación la oportunidad de que la persona, al conocer a Cristo, se pare y se determine a ponerle un freno a la maldición que sus padres experimentaron por medio de la iniquidad. Yo no. Yo me determino a no ser alcohólico. Yo me determino a no ser un incrédulo. Yo me determino a seguir por fe a Dios en Cristo Jesús. En esta casa ya no hay más enfermos de diabetes. Aquí se acabó el homosexualismo. Aquí se acabaron la historia de mis ancestros, de ladrones, de estafadores, de que todo el mundo se moría de cáncer en tal parte. Eso se acabó porque se levantó. Pero si no hace esta determinación en Cristo Jesús, entonces la iniquidad de los padres llega a él
se acumula de él y Cristo viene y los visita y le hace juicio y serán cortados de la tierra. La iniquidad debe ser tratada, mi hermano. Debe ser tratada correctamente. Y el método más profundo es la confesión de pecado. Dice, creo que en el Salmo 34, no recuerdo, David habla de esto. Mientras no había confesado mi pecado, me quemaba, me dolía, estaba oprimido, sentía que moría. Pero si no fue hasta que confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad, fue que obtuve el favor, la salvación, el perdón, la libertad de Dios. ¿Cuántas veces no queremos encubrir la iniquidad? Es decir, cometemos un error. Sí, reconozco que pequé, pero inmediatamente decimos, claro, pero hay que, cónchale, lo que pasa es que fue difícil, pues, porque en ese momento, por ejemplo, un robo, sí, reconozco que pequé, soy responsable, pero, cónchale, lo que pasa es que no tenía nada que comer y tenía tres semanas sin cobrar, sin ver dinero, tal, o no quería robarle, pero esa gente me puso esa papayita y esos reales. Eso es encubrir la iniquidad, como tratar de justificar el pecado, como que no es mucha culpa de nosotros, o sea, no es mucha culpa, no, ahí no hay nada de maldad, la iniquidad, ella es inocente. No encubras tu pecado, no encubras la iniquidad, confiesa el pecado y no encubras la iniquidad, sino que revélala, destrúyela, expónla y determínate con las fuerzas y el poder de Cristo a no. Una de las salidas que da precisamente la primera carta, y estoy hablando ya en la solución, repitiéndolo porque a ustedes les interesa más la solución. El que confiesa dice así, el capítulo 1, verso 9 de la primera carta de Juan. Si confesamos, el Espíritu me lo recordó, gracias, mi Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense, entonces, el pecado no debe ser ocultado por vergüenza o para defender nuestra reputación, no, debe ser expuesto para que Satanás no tenga nada contra nosotros, como dijo Jesucristo, Satanás no tiene nada en mí. Primero porque no pecó. Y aunque se hubiese pecado, él rapidito lo hubiese confesado, hubiese pedido perdón y hubiese hecho toda la justicia de Dios. Pero él sabía lo que había que hacer, por eso enseña el Espíritu, si confesamos nuestros pecados, él, Dios, es fiel y justo. La fidelidad de Dios es que yo te perdono tus pecados. Si vienes arrepentido genuinamente, no con la concupiscencia de que, bueno, peco, le pido perdón a Dios y después vuelvo otra vez a hacer lo mismo porque eso te lo impulsó la concupiscencia y la iniquidad. Y después, bueno, cuando vuelva a pecar, vuelvo a pedir perdón. Eso no le gusta a Dios. Y Dios te dice, yo soy fiel, pero no soy tonto para perdonar tus pecados. Y no solamente soy fiel, sino que también soy justo. Y en mi justicia, en la que se fundamenta mi trono, si usted le hizo un daño a aquella persona, usted va y me le pide perdón. Usted va y me le resarce el daño si es posible, como el caso de Saqueo, que al arrepentirse dijo, si yo a alguien robé, le voy a devolver 4 veces más. Y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. ¿Qué está haciendo él en la justicia de Dios? Resarciendo todo el mal que hizo. Por supuesto, hay males que no se pueden resarcir, de naturaleza emocional, etc. Pero Dios es justo. Es decir, tú vienes a pedirme perdón porque te quedaste con el dinero. Ay, perdóname, Señor, porque yo necesitaba ese dinero. De verdad cometí este error terrible. Pero necesitaba este dinero encubriendo la iniquidad. Y Dios te va a decir, ok, yo te perdono, pero en mi justicia es que no piensas devolverle el dinero que es de él. Tú piensas que yo te voy a justificar, te voy a perdonar y él, mi otro siervo o aquel prójimo tuyo, va a quedar empobrecido por ese acto de injusticia, de maldad. ¿Tú crees que yo voy a alimentar la iniquidad tuya perdonándote y causándole el daño en otro? Vas y le devuelves el dinero completico y con los intereses. Entonces yo te perdono, porque yo soy fiel y justo.
para perdonar los pecados. Y más que eso, quiero que empecemos a trabajar porque quiero limpiarte de toda maldad. Esa maldad que te tiene robando, esa maldad que te hace fornicar, tener 2 y 3 mujeres o 2 y 3 hombres, esa maldad que te hace chismosear y meterle el zancadilla a tus hermanos para que quede mal, esa maldad de ignorar a tus hermanos cuando sabes que ese hermano tuyo ama y quiere dar amor y tiene mucho que dar, pero tú lo ignoras. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Entonces la iniquidad o la maldad debe ser tratada, porque cuando te presentes en los juicios que son permanentes en nuestra vida, el mal va a decirle a Dios, mira, tú vienes a juzgar a mis demonios que hicieron esto, pero ese hijito tuyo que tienes allí, él tiene esta maldad que cometió, y esa maldad él no la ha tratado, no la ha llevado a la cruz del Calvario. Así que bueno, está bien, mis demonios van a sufrir las consecuencias, pero él también va a llevar palo. Porque ¿cómo se le ocurre a alguien presentarse con manchas en sus vestimentas, por lo cual no puede pedir triunfos ni victoria cuando va cargado de iniquidad o de pecados? Por eso Dios dice, antes de que vayas al tribunal, dice Jesucristo, y esto tiene que ver con esto, antes de que vayas al tribunal, mira, trata de ponerte de acuerdo con tu adversario. No sea, y él está pensando, Jesucristo, en que tú tengas un rabo de paja, cuentas pendientes con Dios, cosas malas en ti. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel y te estoy diciendo, no hagas eso. En la guerra espiritual no se va a un juicio delante de Dios por cualquier causa sin estar a cuentas con Dios, porque no vas a salir de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Así que especialmente los que trabajamos en la guerra espiritual, esto es un tema del cual debemos limpiarnos permanentemente. Por eso hay mucha gente que hace liberaciones, guerra espiritual y se la pasan enfermos, porque enfrentan juicios en la guerra espiritual en la que no están limpios por pecados de su boca, por cosas que hay en su corazón, por mentiras, por triquiñuelas, por gocitas, por sacar provecho de donde no deben hacer cosas. Cuidadito, mis hermanos. Y el resto, si usted quiere tener comunión con Dios, quiere quitar el muro, quiere que Dios, el conocimiento de Dios venga, su sabiduría, que Dios se manifieste y fluya a través de usted para bendición de otras personas y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, quite el muro para que tenga acceso y disfrute del poder, de la gloria y de todos los regalos que Dios tiene preparado para vivirlos hoy. La fe y la vida en el Espíritu es para vivirla hoy, no es para mañana. No es para que cuando venga el Señor por segunda vez, no es cuando baje la nueva Jerusalén, no es después del rapto. Eso es hoy. Dios te necesita, es hoy. La vida plena es hoy con Él. En ti y tú en Él. Padre, yo en ti y tú en mí. Así quiero que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y todos estemos juntos en armonía, trabajando para restaurar todas las cosas que fueron robadas por el enemigo de Dios hoy. Bien, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Quise hacer esto corto, pero aún metiéndole freno no puedo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mira, hasta los perros tratan de predicar. Ahí van. Aquí se ve de todo en Apure. Ganado caminando por las calles, los perros ladrando. Antes pasaron como 20 motorizados de la Guardia Nacional. Después de pasar una carroza allí fúnebre y después una fiesta de carnaval. Aquí se ve de todo. Gloria a Dios. Un saludo muy cordial para todos.